Me desperté de un coma en una habitación vacía. Sin papá, sin hermanos. Solo una nota de mi padre: dejamos de pagar. Buena suerte. Lloré durante una hora. Luego entró mi abogado con un hombre de traje que no reconocí. Tu padre cometió un error, sonrió el abogado, se olvidó de quién eres realmente. Soy Francis Coulton, tengo 32 años, llevo 3 meses en coma y me desperté en una habitación de hospital vacía con una nota de 2 palabras de mi padre multimillonario: dejamos de pagar. Las máquinas que me mantenían con vida habían sido financiadas por extraños, mientras mi familia, con un patrimonio de $2.800 millones, celebraba su libertad de la hija que había construido en secreto el 40% de su imperio. Mi madrastra ya había repartido mis pertenencias. Mi medio hermano había reclamado mi oficina. Mi padre había firmado papeles declarándome mentalmente incompetente. Pensaron que un accidente automovilístico había resuelto su problema de 15 años, la hija no deseada que sabía demasiado, trabajaba demasiado duro y les recordaba a la mujer brillante que habían intentado borrar. Lo que no sabían era que mi madre me había dejado más que recuerdos. Ella me había dejado las pruebas, el poder y la munición legal para exponer cada mentira sobre la que habían construido su fortuna. Antes de sumergirnos en cómo convertí su abandono en su caída, por favor tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si realmente conectan con esta historia. Me encantaría saber desde dónde están mirando y qué hora es en su rincón del mundo. Esta es la historia de cómo la peor traición de mi vida se convirtió en su error más costoso. Lo primero que noté no fue el dolor. Fue el silencio. Las habitaciones de hospital nunca son realmente silenciosas. Siempre está el pitido constante de los monitores, el arrastrar de pies de las enfermeras en el pasillo, el murmullo distante de las visitas. Pero a medida que la conciencia regresaba a mi cuerpo esa mañana de octubre, el silencio se sentía deliberado, personal. Mis ojos lucharon por enfocarse en las baldosas blancas del techo. Hospital General de Massachusetts. Reconocí el patrón de los últimos días de mi madre aquí hace 15 años. En aquel entonces, nuestra habitación había estado llena de flores, tarjetas y turnos rotativos de miembros de la familia. Richard incluso había contratado a una enfermera privada para asegurarse de que ella nunca estuviera sola. Ahora, un solo trozo de papel doblado estaba en la mesita de noche donde deberían haber estado las flores. Señorita Coulton. Una enfermera apareció en la puerta, con los ojos muy abiertos. Está despierta. Necesito llamar al doctor Martínez de inmediato. ¿Cuánto tiempo? Mi voz salió como un carraspeo. 3 meses, señorita Coulton. Ha estado en coma durante 3 meses. Ella vaciló en la puerta. Lo siento mucho, pero tengo que preguntar. ¿Hay alguien a quien debamos llamar? Su contacto de emergencia. Mi padre, Richard Coulton. Su rostro cambió incómodamente. Él es quien dejó la nota. Hace 2 semanas, vino en persona a firmar los papeles. Dijo que la familia ya no cubriría sus gastos médicos. Alcancé el papel con dedos temblorosos. La letra de Richard era tan precisa como sus contratos comerciales: dejamos de pagar. Buena suerte, RC. En 3 meses, ningún miembro de mi familia me había visitado. Ni Richard. Ni mi madrastra, Victoria. Ni siquiera Derek, el medio hermano al que había ayudado a través de la escuela de negocios de Harvard. La enfermera me tocó el hombro suavemente. Sin embargo, hay alguien aquí para verla. Ha estado esperando en el vestíbulo todos los días durante 2 semanas. Marcus Sterling entró como si estuviera entrando a una sala de juntas, no a una habitación de hospital. A sus 45 años, el antiguo asesor legal de mi madre todavía se comportaba con la autoridad tranquila que ponía nerviosos a los directores ejecutivos de las empresas Fortune 500. Detrás de él seguía un hombre que no reconocí, alto, de cabello plateado, vestido con un traje que probablemente costaba más que los autos de la mayoría de las personas. Francis. La máscara profesional de Marcus se deslizó por un momento, revelando un alivio genuino. Gracias a Dios que estás despierta. Marcus, ¿qué haces aquí? Protegiendo tus intereses como le prometí a tu madre que haría. Dejó su maletín en la silla de visitas. Este es James Harrison. Puede que no lo recuerdes, pero él te recuerda a ti.
El desconocido dio un paso adelante. Director ejecutivo de Goldman Sachs. Nos has estado asesorando de forma remota durante 5 años, aunque tu familia nunca lo supo. Mi cabeza daba vueltas, todavía nublada por el coma. No entiendo. Richard dejó de pagar mis facturas médicas. ¿Por qué lo hacen ustedes? Porque tu padre acaba de cometer el error más costoso de su vida, interrumpió Marcus, con una sonrisa sombría jugando en sus labios. Olvidó quién posee realmente la mayoría del fondo fiduciario de tu madre. Y lo más importante, olvidó lo que sucede cuando alguien abandona a un beneficiario durante una emergencia médica. James Harrison sacó su teléfono. La reunión de la Junta es en 72 horas. Tu padre planea anunciar una reestructuración familiar completa, esencialmente eliminándote de todo. Les está diciendo a los inversores que eres mentalmente incompetente debido al accidente. Pero hay algo que Richard no sabe. Marcus abrió su maletín, revelando una carpeta gruesa marcada con el apellido de soltera de mi madre, Elizabeth Smith. Tu madre no solo te dejó dinero, Francis. Te dejó un plan de sucesión completamente ejecutado. Uno que se activó en el momento en que tu padre firmó esos papeles abandonándote. ¿Qué tipo de plan de sucesión? La sonrisa de Marcus se amplió. El tipo que está a punto de convertirte en la persona más poderosa en esa sala de juntas. 15 años. Ese es el tiempo que había sido el fantasma de la familia. Lo suficientemente visible para ser útil. Lo suficientemente invisible para ser olvidada. Comenzó el día que murió mi madre. Yo tenía 17 años, parada en el estudio de Richard mientras Victoria medía las ventanas para cortinas nuevas antes de que hubiéramos celebrado el funeral. La hija adoptiva no oficial me había llamado en la recepción, con su mano manicurada sobre mi hombro como una marca. El pequeño caso de caridad de Richard de su primer matrimonio. La verdad era más simple y cruel. Yo era el recordatorio de la mujer que Richard realmente había amado. Mientras Derek obtenía la oficina de la esquina a los 25 años, yo trabajaba desde un armario de suministros convertido. Mientras él asistía a las reuniones de la Junta como el futuro de Industrias Coulten, yo escribía en secreto las propuestas que conseguían nuestros contratos más grandes. La adquisición de Meridian, mi análisis. La expansión de Shanghái, mis negociaciones realizadas a las 3 de la mañana desde mi apartamento mientras Derek se llevaba el crédito en las presentaciones matutinas. Deberías estar agradecida, me recordaba Victoria cada Navidad, generalmente después de varias copas de vino. No muchas chicas con tus antecedentes obtienen estas oportunidades. Mis antecedentes, la hija de Elizabeth Smith, la brillante directora financiera que había convertido a Industrias Coulten de una firma regional en una potencia nacional antes de que el cáncer se la llevara a los 39 años. La mujer con cuya genialidad financiera Richard se había casado, cuyas estrategias todavía usaba, a cuya hija no podía soportar mirar porque yo tenía sus ojos. Pero había cosas sobre mi madre que Victoria nunca supo, cosas que Richard nunca se molestó en investigar, como las reuniones nocturnas con Marcus Sterling, los documentos sellados en cajas de seguridad por toda la ciudad, las transferencias silenciosas de autoridad que ocurrieron mientras todos se concentraban en el imperio visible. Tu madre sabía que llegaría este día, me había dicho Marcus hace 5 años. Ella simplemente no sabía qué forma tomaría. Ahora, abandonada en una cama de hospital con un despido de 2 palabras, finalmente entendí para qué me había estado preparando. Tu madre nunca fue solo la directora financiera, dijo Marcus, sacando un documento que me hizo contener el aliento. Elizabeth Smith era la accionista mayoritaria de la sociedad de cartera original que se convirtió en Industrias Coulten. Los papeles estaban fechados en 2001, 3 años antes de que se casara con Richard, cuando él luchaba por mantener a flote la fallida empresa de logística de su padre. Las firmas eran claras. Elizabeth Smith, propietaria del 65%. Richard Coulten, propietario del 35%. Pero los registros de la compañía muestran a Richard como fundador. Una revisión conveniente después de la muerte de tu madre, intervino James Harrison. Una que funcionó porque Elizabeth mantuvo su propiedad a través de una estructura de fideicomiso. Ella quería que Richard fuera la cara de la compañía, pero nunca renunció al control. Marcus me entregó otro documento. Este era más nuevo, fechado hace solo 5 años. Antes de que progresara el cáncer,
Tu madre estableció el fideicomiso revocable Elizabeth Smith con 850 millones de dólares en activos. Pero aquí está lo que Richard nunca supo. Ella cambió los términos en 2020. El fideicomiso se vuelve irrevocable y se transfiere a ti bajo condiciones específicas. ¿Qué condiciones? Abandono durante incapacidad médica. Los ojos de Marcus brillaron. En el momento en que Richard firmó esos papeles negándose a pagar tus facturas médicas, activó la transferencia. Desde hace 2 semanas, no solo heredas el dinero. Heredas sus derechos de voto, sus puestos en la junta y esto. Sacó una pequeña tarjeta de plástico, una credencial de seguridad de nivel platino para Industrias Coulton con mi foto y un nivel de autorización que nunca había visto antes. Anulación ejecutiva. Tu madre hizo esto hace 5 años. Ha estado en mi caja fuerte esperando. Esta credencial te da acceso a todo, cada documento, cada sistema, cada habitación en el edificio, incluida la sala de juntas ejecutiva. Me quedé mirando la credencial. Ella planeó todo esto. Ella conocía la naturaleza de Richard, dijo Marcus suavemente. Ella solo se aseguró de que cuando él la mostrara, tú estuvieras lista. 72 horas, dijo James Harrison, revisando su teléfono. La reunión anual de accionistas es este jueves en el Ritz-Carlton. 2000 inversores, medios internacionales y el gran anuncio de tu padre sobre el futuro liderazgo de la compañía. Marcus abrió la agenda en su tableta. Richard lo llama la iniciativa de la próxima generación. Planea anunciar formalmente a Derek como presidente, a Victoria como presidenta ejecutiva y, hizo una pausa. Tu eliminación oficial de todos los roles de la compañía debido a una incapacidad permanente. ¿Puede hacer eso? No si estás allí para impugnarlo, los dedos de Marcus tamborilearon sobre su maletín. Pero Francis, si apareces, no hay vuelta atrás. Richard intentará destruirte públicamente. Afirmará que no eres mentalmente apta, que el coma causó daño cerebral, que estás delirando. Y si no aparezco, entonces la narrativa se mantiene. Pierdes el acceso al fideicomiso de 850 millones de dólares. Derek hereda el legado de tu madre, y cada trato que has estructurado, cada innovación que has creado se convierte oficialmente en de ellos para siempre. Pensé en las noches que había pasado construyendo modelos financieros mientras Derek festejaba con clientes. Las propuestas que había escrito y que él había leído palabra por palabra ante las juntas. El trato de Shanghái que salvó a la compañía de la bancarrota, mi estrategia, su firma. Hay más, dijo James en voz baja. 5 miembros de la junta han estado cuestionando el liderazgo de Richard. Saben que algo anda mal con los números que presenta Derek frente al desempeño real. Si apareces con pruebas de tus contribuciones, tendrán que escuchar. Marcus terminó, pero Francis, esto no se trata solo de dinero o reconocimiento. Si haces esto, estás declarando la guerra a tu propia familia frente a 2000 testigos. Miré la credencial de mi madre, sintiendo su peso en mi palma. 72 horas para decidir. Desaparecer en silencio sin nada o luchar públicamente por todo. ¿Qué haría mi madre? Marcus sonrió. Ella ya estaría planeando su entrada. Antes de que decidas, la expresión de Marcus se oscureció, necesitas entender lo que Richard hará si fallas. Abrió otra carpeta, está llena de documentos legales. Tu padre ya ha redactado una demanda. Fraude, malversación, espionaje corporativo. Está afirmando que has estado desviando dinero en secreto a través de contratos de consultoría no autorizados. Pero esos contratos eran legítimos. Tú lo sabes. Yo lo sé. Pero sin pruebas, es tu palabra contra el director ejecutivo de una compañía de 2.800 millones de dólares. Marcus señaló una cláusula específica. Si él gana, no solo pierdes la herencia. Enfrentas cargos criminales, posible tiempo en la cárcel, tu reputación profesional destruida permanentemente. James Harrison se inclinó hacia adelante. Francis, puedo responder por tu trabajo con Goldman Sachs, pero Richard tiene conexiones en todas partes. Jueces que juegan al golf en su club, fiscales que dependen de las donaciones políticas de Industrias Coulton. Si entras en esa sala de juntas y no puedes probar todo, él te enterrará. Y hay más, agregó Marcus de mala gana.
Victoria ha estado difundiendo rumores sobre tu estado mental durante años, depresión después de la muerte de tu madre, presunto abuso de sustancias, incluso sugerencias de que el accidente automovilístico no fue realmente un accidente. Mi estómago se revolvió. ¿Ella está diciendo que intenté? Ella ha construido una narrativa en la que eres inestable, desesperada y peligrosa. Si apareces en esa reunión, ella tendrá seguridad lista para escoltarte fuera como una amenaza a la seguridad. A menos que... ¿A menos que qué? A menos que tengas pruebas irrefutables. Documentos que no puedan disputar. Testigos que no puedan desacreditar. Y lo más importante, necesitas mantener una compostura absoluta. Un estallido emocional, un momento de debilidad, y lo usarán como evidencia de tu inestabilidad. Pensé en los últimos 15 años tragando insultos, sonriendo a través de la humillación, agradeciendo las sobras. Entonces, tengo 72 horas para probar que estoy cuerda, soy competente y valgo $850 millones. No, corrigió Marcus. Tienes 72 horas para probar que siempre lo fuiste. James Harrison sacó su teléfono y me mostró un hilo de correo electrónico. Los nombres de los remitentes hicieron que mis ojos se abrieran. 5 de los miembros más influyentes de la Junta de Industrias Coulton. Han estado haciendo preguntas durante 2 años, explicó. ¿Cómo muestra la división de Derek un crecimiento del 40% cuando él nunca está en la oficina? ¿Por qué todas las estrategias innovadoras provienen de empresas consultoras que nadie puede verificar? Y lo más importante, ¿por qué Richard entra en pánico cada vez que alguien menciona el nombre de Elizabeth Smith? Marcus agregó, Thomas Michey del comité de auditoría ha sido particularmente sospechoso. Él recuerda a tu madre, Francis. Conoce su estilo analítico. Lo ve en cada propuesta exitosa, y sabe que no viene de Derek. Tienen miedo de moverse contra Richard abiertamente, continuó James. Pero si alguien con una posición legítima lo desafiara, me apoyarían. Escucharían, que es más de lo que Richard espera. James abrió otro correo electrónico. Esto es de Sarah Walsh, jefa de operaciones internacionales. Ella escribió esto después del trato de Shanghái. Quienquiera que haya estructurado realmente este acuerdo es un genio. Sé que no fue Derek. Él ni siquiera podía pronunciar el nombre del cliente correctamente. Marcus me entregó una unidad USB. Cada correo electrónico, cada documento, cada pieza de evidencia que hemos recopilado. Pero Francis, la prueba más poderosa es esta. Me mostró un correo electrónico de mi propia cuenta corporativa enviado a James hace 5 años, describiendo el plan de reestructuración completo que salvó la fusión de Goldman Sachs. Estaba enviado con copia oculta a una cuenta ciega que Marcus había mantenido. Marca de tiempo, 3:47 de la madrugada. La misma noche que Derek fue fotografiado en un casino de Las Vegas. Tu huella digital prueba todo. Cuando trabajaste, que creaste, cómo construiste casi la mitad del valor de esta compañía mientras ellos fingían que no existías. Tenemos las pruebas, dijo James simplemente. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente fuerte para usarlas? Mi teléfono sonó a las 6 de la tarde. El nombre de Richard en la pantalla. La primera vez que llamaba en 3 meses. Francis. Su voz era fría, profesional. Escuché que estás despierta. Hola, papá. No finjamos, ¿de acuerdo? Se escuchó el crujido de papeles al fondo. Necesitas firmar los documentos de sucesión. Derek asumirá tus responsabilidades. He estado en coma durante 3 meses. Y la compañía siguió adelante. Firma los papeles. Dejaste de pagar mis facturas médicas. Una pausa. La compañía necesita asignar recursos de manera eficiente. ¿La compañía o tú? Su tono se agudizó. Firma los papeles, Francis. No hagas esto difícil. Necesito tiempo para pensar. Tienes hasta el jueves por la mañana. Si esos papeles no están firmados, tendré que explicar tu incapacidad mental a la Junta. ¿Preferirías eso? ¿Me estás amenazando? Te estoy ofreciendo una salida elegante. Tómala. Y si no lo hago, entonces aprenderás lo que realmente significa estar sola. Sin trabajo, sin referencias, sin familia.
Me aseguraré de que cada firma en Boston sepa que eres inestable. Como les dijiste sobre mamá. Silencio, luego peligrosamente tranquilo. Tu madre estaba enferma. Su mente fue perfecta hasta el final. Firma los papeles, Francis, o les mostraré a todos exactamente cuánto te pareces a ella. La línea se cortó. Marcus, que había estado escuchando en altavoz, sacudió la cabeza. Te acaba de amenazar en una línea grabada. Él no sabe que está grabada. ¿No? Marcus sonrió sombríamente. Él no sabe muchas cosas, incluido el hecho de que 3 miembros de la Junta acaban de confirmar que asistirán a una sesión de emergencia si convocas una. Miré mi teléfono. 3 días para prepararme para la guerra contra el hombre que me crió y me abandonó en el mismo aliento. Necesito salir de este hospital. Ya está arreglado. Te darán el alta mañana por la mañana. Victoria llegó a la mañana siguiente como una tormenta con tacones de diseñador, su abogado siguiéndola. Ella no tocó la puerta. El privilegio siempre había sido su entrada preferida. Francis, dijo mi nombre como si supiera amargo. Pareces consciente. Hola, Victoria. Tiró una carpeta sobre mi cama, su perfume abrumando el olor antiséptico del hospital. Firma estos. Te daremos un paquete de indemnización. $50.000. Más que generoso considerando. ¿Considerando qué? Considerando que no has sido más que una carga para esta familia durante 15 años. Ella examinó su manicura. ¿Sabes lo que Richard gastó en tu educación, tu vivienda, las facturas médicas de tu madre antes de que muriera? Mi madre tenía su propio dinero. La risa de Victoria fue aguda. Tu madre no tenía nada más que deudas y delirios. Richard las salvó a ambas por lástima. Alcancé mi teléfono, comenzando sutilmente una grabación. ¿Eso es lo que le dices a la gente? Es la verdad. Has estado viviendo de nuestra caridad, aprovechándote de la culpa de Richard, pero eso termina ahora. 15 años trabajando 18 horas al día es aprovecharse. ¿Qué trabajo? La voz de Victoria se elevó. Sentarse en esa oficina de armario fingiendo contribuir. Derek hace el trabajo real. Tú eres solo gastos generales que ya no necesitamos. Su abogado dio un paso adelante. La señora Coulton está ofreciendo unos generosos $50.000 por 15 años de construir el 40% del valor de esta compañía. El rostro de Victoria se sonrojó. No construiste nada. No eres nada. Sin esta familia, estarías en la calle. Sin mis estrategias, esta familia estaría en bancarrota. Delirante, igual que tu madre. Se inclinó cerca. Firma los papeles o me aseguraré personalmente de que nunca vuelvas a trabajar en ningún lado. Marcus eligió ese momento para entrar. Señora Coulton, tendría cuidado con hacer amenazas en un hospital. Estos lugares tienen excelentes cámaras de seguridad. Victoria se enderezó, reconociéndolo. Sterling, debería haber sabido que interferirías. Solo estoy protegiendo los intereses de mi cliente como su madre me pidió. Derek apareció una hora después de que Victoria se fuera, informal con su ropa de golf. Mi medio hermano había heredado la altura de Richard, pero no su disciplina. A los 30 años, ya mostraba signos de una vida blanda. Hola, hermanita. Se dejó caer en la silla de visitas como si estuviéramos tomando café, no negociando mi eliminación. Un par de meses difíciles, ¿eh? Se podría decir eso. Mira, iré al grano. Sacó su teléfono, mostrándome una pantalla de transferencia bancaria. 5 millones en efectivo hoy. Todo lo que tienes que hacer es ceder tus derechos y desaparecer. 5 millones. Es más que justo. Puedes empezar de nuevo en otro lugar. Quizás Europa. Siempre hablabas de París. Cuando tenía 12 años. Derek se encogió de hombros. El punto es, tomas el dinero, todos seguimos adelante. Sin drama en la reunión de accionistas. Sin disputas familiares desordenadas. Y tú te conviertes en presidente. Básicamente ya lo soy. Esto solo lo hace oficial. Se reclinó, supremamente confiado. Vamos, Francis.
Nunca fuiste realmente material ejecutivo. Todo ese tiempo en tu pequeña oficina ejecutando hojas de cálculo. Eso no es liderazgo. ¿Qué hay del trato de Shanghái? ¿Qué pasa con él? El que salvó a la compañía. ¿Quién estructuró eso? Derek se rió. El equipo de consultoría. Obviamente, yo los dirigí brillantemente. ¿Cuál era el nombre del cliente? Su sonrisa vaciló. ¿Por qué importa eso? Presentaste el trato a la junta. Seguramente recuerdas el nombre del cliente. Esto es ridículo. Mira, 5 millones es mi oferta final. Tómalo o déjalo. Marcus dio un paso adelante desde donde había estado parado junto a la ventana. Señor Coulten, está intentando sobornar a un accionista antes de una votación oficial. Derek se levantó de un salto. ¿Quién diablos? Sterling. ¿Qué haces aquí? Documentando todo, dijo Marcus con calma. Por favor, continúa. Estabas diciendo algo acerca de que Francis no era material ejecutivo. Derek agarró su teléfono. Esta conversación ha terminado. Francis, tienes hasta mañana. Entonces la oferta desaparece. Como la lealtad familiar. Hizo una pausa en la puerta. ¿Familia? Nunca fuiste realmente familia. Solo pregúntale a papá. Después de que Derek se fue, me senté en silencio durante un minuto completo. 3 ofertas, 3 insultos, 3 confirmaciones de que nunca había sido nada más que un inconveniente para ellos. Marcus esperó, paciente como siempre. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando en el funeral de mamá. Le di la vuelta a la credencial de platino en mis manos. Richard dio un discurso sobre asociación y legado. Victoria estaba allí con un vestido negro que probablemente costó más que el ataúd de mamá. Derek tenía 16 años, enviando mensajes de texto durante el servicio. ¿Y tú? Yo tenía 17 años, preguntándome por qué la mujer que construyó todo estaba siendo enterrada como una nota al pie. Cogí mi teléfono y busqué en los contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Marcus, ¿puedes organizar una conferencia telefónica segura? ¿Con quién? Thomas Mitchell, Sarah Walsh y los otros miembros de la junta que mencionó James. Es hora de que escuchen la verdad. Marcus sonrió. ¿Y Richard? Él quiere guerra. La tendrá. Marqué otro número. James, soy Francis. Necesito cada correo electrónico, cada documento, cada pieza de evidencia lista para el jueves. Y necesito una cosa más. Nómbralo. Una reportera del Wall Street Journal que no le tenga miedo a Richard Coulten. Conozco a la indicada. Catherine Brooks. Ha estado investigando patrones irregulares en los informes de Industrias Coulten durante 2 años. Perfecto. Me puse de pie con firmeza por primera vez desde que desperté. Marcus, necesito un traje para el jueves. Algo que diga que no soy la niña asustada de 17 años que enterraron con mi madre. Conozco el lugar exacto. Y Marcus, levanté la credencial, asegúrate de que seguridad sepa que usaré esto. Quiero entrar por la entrada ejecutiva, la que Richard cree que solo él puede acceder. Con gusto. Querían que desapareciera en silencio, agradecida, sin valor. Pero el jueves por la mañana, frente a 2000 testigos, aprenderían lo que realmente valía la hija de Elizabeth Smith. ¿Alguna vez tu familia ha subestimado tu valor? Deja un comentario abajo. Y si quieres ver qué sucede cuando una familia codiciosa se enfrenta a 850 millones de dólares de verdad, presiona el botón de me gusta y suscríbete para no perderte el clímax que se avecina. Esta historia está a punto de dar un giro que Richard Coulten nunca vio venir. Martes por la mañana, la oficina legal de Marcus se sentía como una sala de guerra. Me llevó a una bóveda que nunca había visto antes, escondida detrás de una estantería que parecía puramente decorativa. Tu madre preparó esto en 2008, explicó, ingresando un código complejo. Dijo que sabrías cuándo abrirla. Dentro de la caja de seguridad había 3 artículos, un sobre manila grueso marcado con el sello estatal de Massachusetts, una fotografía que nunca había visto y una carta con la letra de mi madre. La fotografía me dejó helada. Mostraba a mi madre con 5 personas en lo que parecía una ceremonia de firma.
Uno de ellos era un Richard más joven, luciendo incómodo. Los otros eran los inversores originales de Industrias Coulten, todos los cuales habían vendido misteriosamente sus acciones a Richard después de la muerte de mamá. Esta es la incorporación original, confirmó Marcus, sacando el documento sellado. Certificado de Corporación de Massachusetts MA 2019784432. Tu madre como accionista mayoritaria, Richard como socio minoritario, notariado, archivado y de alguna manera eliminado de los registros públicos después de su muerte. La carta estaba fechada una semana antes de que ella muriera. Mi queridísima Francis, si estás leyendo esto, Richard ha mostrado su verdadera naturaleza. Los documentos en esta caja son tu derecho de nacimiento. Construí Industrias Coulten no por riqueza, sino para demostrar que la genialidad no necesita un pedigrí. Tú tienes esa genialidad. Úsala sabiamente. La credencial es tu llave. El fideicomiso es tu arma. Pero este certificado, esta es tu prueba de que nunca fuiste su caso de caridad. Siempre fuiste la heredera. Con amor, mamá. Marcus sacó el último artículo, una unidad USB etiquetada Imágenes de Seguridad 2009 a 2024. ¿Qué es esto? Cada reunión importante donde presentaste estrategias que Derek luego reclamó. Tu madre hizo instalar cámaras que él nunca supo que existían. Ella sabía que llegaría este día. Sostuve el certificado. Esto cambia todo. No, corrigió Marcus. Esto prueba todo. James Harrison llegó a la oficina de Marcus con una computadora portátil y un equipo de ejecutivos de Goldman Sachs que reconocí de años de videoconferencias secretas. Francis, James abrió la computadora portátil. Hemos recopilado todo. La pantalla se llenó con hilos de correo electrónico que databan de hace 5 años. Cada uno meticulosamente documentado con encabezados intactos y firmas digitales verificadas. Este es mi favorito, dijo Patricia Kumar, directora de estrategia de Goldman. Diciembre de 2023, Derek presentó su plan de reestructuración para nuestra fusión asiática, excepto que aquí está tu correo electrónico para nosotros de 3 semanas antes con la estrategia idéntica hasta la colocación de la coma. Otro ejecutivo, David Park, abrió un hilo diferente. El trato de Shanghái que salvó a Industrias Coulten. Nos enviaste el marco 6 meses antes de que Derek siquiera supiera que Shanghái existía. Tenemos 43 correos electrónicos entre tú y nuestro equipo, todos con marca de tiempo entre las 2 de la madrugada y las 5 de la madrugada. ¿Por qué esas horas?, preguntó Marcus. Porque es cuando Derek estaba confiablemente inconsciente, admití. Podía trabajar sin interrupciones. James hizo clic en más evidencia. En 5 años, has asesorado en tratos por valor de $1.200 millones. Nuestra junta lo sabe. Varios directores ejecutivos de Fortune 500 lo saben. Las únicas personas que no lo saben están sentadas en la sala de juntas de Coulten. Hasta el jueves, agregó Patricia. James ya ha informado al Wall Street Journal que Goldman Sachs hará una declaración sobre nuestra consultora en la sombra que ha estado impulsando el crecimiento de Coulten. ¿Harían eso?, pregunté. Francis, dijo James seriamente, nos has hecho ganar cientos de millones. Más importante aún, nunca has intentado tomar crédito o aprovecharlo para beneficio personal. Ese tipo de integridad es rara. David abrió un último correo electrónico. Esto es de Richard a nuestro director ejecutivo el mes pasado, afirmando que Derek fue el arquitecto de nuestra asociación. Estamos preparados para corregir públicamente ese concepto erróneo. Miré la pantalla. 5 años de correos electrónicos a las 3 de la mañana. Prueba de que mientras mi familia dormía, yo estaba construyendo su imperio. Marcus sostuvo la credencial de platino, su superficie captando la luz. Esta no es solo una tarjeta de acceso. Tu madre incrustó algo notable en ella. La insertó en un lector conectado a su computadora portátil. Inmediatamente, las pantallas se llenaron con datos que nunca había visto antes. Acceso administrativo completo a los servidores de Industrias Coulten, explicó. Cada correo electrónico que Richard envió alguna vez, cada archivo eliminado, cada cuenta oculta. Tu madre construyó una puerta trasera que ha estado esperando 15 años. ¿Es esto legal? Completamente. Ella era accionista mayoritaria y directora de seguridad tecnológica,
un título que Richard olvidó que existía. Ella tenía autoridad legal para mantener el acceso de supervisión y esa autoridad pasó a ti. Me desplacé por los archivos. Allí estaba, una carpeta etiquetada Planificación de sucesión, fechada el mes anterior a la muerte de mamá. Dentro, cientos de documentos que mostraban que había estado preparándose para destituir a Richard como director ejecutivo. Ella sabía. Ella sospechaba. ¿Mira esto? Marcus abrió un hilo de correo electrónico entre Richard y Victoria de 2009, 6 meses antes del diagnóstico de mamá. Ya estaban discutiendo la vida después de Elizabeth. Otro archivo me llamó la atención. Actas de la Junta, confidencial. Las reales, no las versiones saneadas que presentaba Derek. Mostraban a 5 miembros de la Junta cuestionando repetidamente la competencia de Derek solo para ser callados por Richard. Es por esto que Thomas Mitchell y los demás están listos para escuchar, dijo Marcus. Han estado documentando el engaño de Richard durante años, pero necesitaban a alguien con posición para actuar. Y esto, señalé un archivo etiquetada, Protocolo de Anulación Ejecutiva. Tú has bajo la manga. Con esta credencial, puedes bloquear a Richard fuera de su propia oficina, congelar las cuentas corporativas de Derek y acceder al sistema de presentación de la sala de juntas, todo legalmente, todo dentro de los protocolos de seguridad establecidos por tu madre. Sostuve la credencial en alto. Ella realmente pensó en todo. No. Marcus sonrió. Ella pensó en ti. Hay una diferencia. Miércoles por la noche, menos de 12 horas hasta la reunión de accionistas. Catherine Brooks del Wall Street Journal estaba sentada frente a mí en la sala de conferencias de Marcus, su grabadora funcionando. 2000 asistentes, medios internacionales y Richard Coulton no tiene idea de que vienes. Él piensa que estoy rota en una cama de hospital decidiendo qué oferta insultante tomar. El lugar es el gran salón de baile del Ritz-Carlton, continuó ella. La base de poder de Richard. Ha realizado todos los anuncios importantes allí durante 20 años. El personal, la seguridad, incluso el equipo audiovisual, todos responden ante él. O eso cree él, intervino Marcus, deslizando un documento sobre la mesa. La empresa matriz del Ritz-Carlton es cliente de Goldman Sachs. James hizo una llamada. El equipo audiovisual ahora tiene instrucciones de darle a Francis acceso completo al sistema de presentación. Catherine tomó notas. La reunión comienza a las 10 de la mañana. La presentación de la iniciativa de la próxima generación de Richard está programada para las 10:30. ¿Cuándo harás tu entrada? 10:29, dije. Justo cuando esté a punto de subir al escenario. A través de la entrada principal. La entrada ejecutiva, a la que solo los miembros de la Junta pueden acceder. Toco la credencial, la que él no sabe que puedo abrir. ¿Y tus aliados? 5 miembros de la Junta estarán sentados estratégicamente. Thomas Mitchell cerca del frente. Sarah Walsh junto a los inversores internacionales. Los demás dispersos entre los accionistas institucionales. Catherine levantó la vista de sus notas. ¿Te das cuenta de que esto será el equivalente corporativo de una ejecución pública? Richard pasó 30 años construyendo su reputación. Pasó 30 años robando el legado de mi madre. El jueves, lo recuperaré. ¿Qué hay de Derek y Victoria? Estarán en el escenario con Richard, parte de su gran presentación. Ni siquiera me verán venir hasta que esté en el podio. Catherine sonrió. Esto va a ser noticia de primera plana. Bien, dije. Mi madre no merece nada menos. Jueves, 7 de la mañana. Me paré frente al espejo en la suite de invitados de Marcus, ajustando el traje Armani negro que había hecho arreglar durante la noche. El collar de perlas de mi madre, lo único que Richard no había intentado reclamar, descansaba contra la camisa blanca impecable. ¿Te pareces a ella?, dijo Marcus desde la puerta. Elizabeth usó el mismo atuendo cuando presentó por primera vez Industrias Coulton a los inversores. Mi teléfono vibró con mensajes de texto de aliados. Thomas Mitchell, en posición. Miembros de la Junta listos. Sarah Walsh, inversores internacionales informados. Están intrigados. James Harrison, equipo de Goldman en su lugar. Catherine Brooks, tengo credenciales de prensa de primera fila. Otro mensaje.
Este de Richard, última oportunidad. Firma los papeles o enfrenta las consecuencias. No respondí. El viaje al Ritz-Carlton tomó 20 minutos. El distrito financiero de Boston ya bullía de actividad. A través de la ventana del auto, podía ver pancartas anunciando reunión anual de accionistas de Industrias Coulten, la próxima generación. ¿Nerviosa?, preguntó Marcus. No. Toqué la credencial en mi bolsillo. Durante 15 años me he estado preparando para este momento sin saberlo. Cada hoja de cálculo, cada noche tarde, cada insulto tragado, todo conduce aquí. James llamó mientras nos deteníamos en la entrada de servicio. Richard ya está adentro. Presión total con los inversores. Derek está trabajando con la multitud más joven. Victoria está encantando al dinero viejo. No tienen idea de lo que viene. Seguridad. 5 guardias en la entrada principal. 2 en la ejecutiva. Todos han sido informados sobre tu autorización de credencial. Miré mi reloj. 9:15 de la mañana. 45 minutos hasta la presentación de Richard. 44 minutos hasta que destruyera todo lo que había construido sobre mentiras. Francis, dijo Marcus mientras salía del auto. Tu madre estaría orgullosa. Ella estaría reivindicada, corregí. Hay una diferencia. La entrada ejecutiva estaba a 50 pies de distancia. Más allá de ella, 2000 personas estaban a punto de presenciar el error más costoso de la vida de Richard Coulten. El vestíbulo del Ritz-Carlton era un mar de trajes caros y sonrisas calculadas. A través de las puertas de vidrio, podía ver quién es quién de la élite financiera de Boston, todos aquí para el gran anuncio de Richard. Me quedé en el pasillo de servicio, mirando a través de los monitores de seguridad a los que Marcus había organizado el acceso. Richard estaba en el centro de todo, trabajando en la sala con encanto practicado. Victoria se deslizaba entre grupos de inversores, su risa resonando a través de los pisos de mármol. Derek presidía cerca de la estación de café, rodeado de ejecutivos más jóvenes que estaban pendientes de cada una de sus palabras sobre liderazgo innovador. Señorita Coulten. Un guardia de seguridad apareció a mi lado. El señor Sterling dijo que necesitaría acceso a la entrada ejecutiva. Todavía no. Estoy esperando el momento adecuado. En el monitor, vi llegar a Thomas Mitchell, seguido de Sarah Walsh. No se reconocieron, pero ambos se posicionaron estratégicamente en el vestíbulo. Catherine Brooks ya estaba adentro, su credencial de prensa visible, su fotógrafo listo. 9:45 de la mañana Richard comenzó a moverse hacia el salón de baile, su séquito siguiéndolo. Podía verlo revisando su teléfono, probablemente preguntándose por qué no había respondido a su amenaza. Señora, dijo el guardia de seguridad en voz baja. Hay algo que debe saber. El señor Coulten nos instruyó específicamente que estuviéramos atentos a usted. Dijo que podría intentar interrumpir la reunión. Mi corazón dio un vuelco. Pero olvidó una cosa, el guardia sonrió levemente. Mi hija trabaja en contabilidad. Ella sabe quién salvó realmente a la compañía durante la crisis de Shanghái. Su credencial anula sus instrucciones de todos modos. Pero quería que supiera que no todos aquí son ciegos a la verdad. 9:50 de la mañana. El vestíbulo se estaba vaciando mientras los asistentes entraban al salón de baile. Gracias, le dije al guardia. Señora, dele con todo. Sonreí, tocando la credencial en mi bolsillo. 10 minutos hasta el espectáculo. 10 minutos hasta que Richard aprendiera que abandonarme en ese hospital fue el comienzo de su fin. 10:25 de la mañana. La entrada ejecutiva se alzaba ante mí. Puertas de vidrio esmerilado que nunca se me había permitido cruzar en 15 años de trabajar en Industrias Coulten. Saqué la credencial de platino, el regalo final de mi madre. El escáner pitó por un instante. Nada sucedió. Luego, las cerraduras se abrieron con un clic decisivo. Intento de acceso inválido, gritó un guardia más joven, corriendo hacia allí. Señora, esta entrada está restringida a... Su supervisor, aquel cuya hija trabajaba en contabilidad, levantó una mano. Revisa tu sistema de nuevo, Johnson. El guardia más joven miró su tableta, sus ojos abriéndose de par en par. Anulación platino.
Nivel ejecutivo alfa. Me miró confundido. Pero solo 3 personas en la compañía tienen ese nivel. El señor Coulton, el fundador original, y Elizabeth Smith. Mi madre, dije en voz baja. El supervisor abrió más la puerta. El pasillo de acceso a la sala de juntas está justo adelante, señorita Coulton. Su autorización reemplaza todos los demás protocolos de seguridad. Caminé a través de la entrada que me habían prohibido durante toda mi vida adulta. El pasillo ejecutivo era todo lo que la entrada regular no era: pisos de mármol, obras de arte originales, orquídeas frescas y jarrones de cristal. Este era el camino del poder, la ruta que mi madre había caminado cuando estaba construyendo el imperio que Richard ahora reclamaba. A través de las paredes de vidrio del pasillo, podía ver el salón de baile. 2000 asistentes abarrotados en sus asientos. Richard estaba a un lado del escenario, revisando sus notas por última vez. Derek y Victoria ya estaban sentados en el escenario, sonriendo para los fotógrafos. 10:28 de la mañana Richard comenzó a caminar hacia el podio. Llegó el mensaje de texto de Marcus: equipo audiovisual listo. Tu presentación está cargada. James Harrison, equipo de Goldman en posición. Catherine Brooks, grabando todo. 10:29 de la mañana Richard llegó al podio, su sonrisa amplia y confiada. Damas y caballeros, bienvenidos al futuro de Industrias Coulton. Hora de presentarle el pasado que había tratado de enterrar. La voz de Richard llenó el salón de baile, suave y dominante. Hoy marca un momento crucial en la historia de Industrias Coulton. La iniciativa de la próxima generación no se trata solo de sucesión. Se trata de evolución. Me quedé entre bastidores viéndolo trabajar con la multitud. Era bueno. Le concedería eso. Durante 30 años, he construido esta compañía desde una pequeña empresa de logística hasta un imperio de $2.800 millones. Hizo clic en su control remoto y aparecieron gráficos en las pantallas gigantes. Gráficos que reconocí, mi análisis, mis proyecciones, con su nombre adjunto. Pero el éxito no se trata del pasado. Se trata del futuro. Por eso me enorgullece anunciar que Derek Coulton asumirá el cargo de presidente con efecto inmediato. Aplausos corteses. Derek se puso de pie, saludando a la multitud con humildad practicada. Victoria Coulton, continuó Richard, servirá como presidenta ejecutiva, aportando sus décadas de experiencia para guiar nuestra visión estratégica. Más aplausos. Victoria se levantó con gracia. Cada centímetro la matriarca corporativa. Ahora, algunos de ustedes han preguntado sobre los roles de otros miembros de la familia en el futuro de la compañía. El tono de Richard cambió, se volvió sombrío. Es con pesar que debo abordar la situación con Francis Coulton. Mi mano se apretó sobre la credencial. Debido a complicaciones médicas recientes que resultaron en un deterioro cognitivo significativo, Francis ya no podrá continuar en ninguna capacidad con Industrias Coulton. Le deseamos lo mejor en su recuperación y hemos hecho los arreglos apropiados para su cuidado. Murmullos recorrieron la multitud. Vi a Thomas Mitchell inclinarse hacia adelante. Sarah Walsh intercambió miradas con otros miembros de la junta. Richard levantó la mano pidiendo silencio. Sé que esta es una noticia difícil, pero les aseguro que el futuro de la compañía nunca ha sido más brillante. Derek y Victoria. Fue entonces cuando empujé la puerta de la sala de juntas. El sonido resonó en el salón de baile. 2000 cabezas se giraron. La sonrisa de Richard se congeló en su rostro. La caminata hacia el escenario se sintió eterna e instantánea a la vez. 2000 pares de ojos siguieron mi movimiento a través del salón de baile. Escuché jadeos, susurros, el clic del fotógrafo de Catherine Brooks capturando cada paso. Francis. La voz de Richard se quebró a través del micrófono. No deberías estar aquí. ¿No estás bien? Subí las escaleras del escenario con calma deliberada. Derek se había levantado a medias de su silla, su rostro pasando por la confusión y la alarma. Victoria agarraba el reposabrazos, sus nudillos blancos contra sus uñas rojas. Buenos días, dije acercándome al podio. Mi voz se transmitió sin el micrófono, clara y firme. Pido disculpas por la interrupción,
pero creo que los accionistas merecen escuchar la verdad antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro de Industrias Coulten. Richard se movió para bloquearme. ¿Seguridad? Sostuve la credencial de platino. Los guardias que habían comenzado a avanzar se detuvieron de inmediato. Tengo autoridad de anulación ejecutiva, anuncié, tomando el micrófono, otorgada por Elizabeth Smith, accionista mayoritaria y cofundadora de Industrias Coulten. Esto es ridículo, siseó Richard. Pero el micrófono lo captó, transmitiendo su pánico a todos. Me giré para enfrentar a la audiencia. Thomas Mitchell ya estaba de pie. Sarah Walsh tenía su teléfono grabando. James Harrison me dio el más leve asentimiento. Mi nombre es Francis Coulten, dije. Hija de Elizabeth Smith. Durante los últimos 15 años, he sido la arquitecta detrás del 40% del crecimiento de esta compañía. Cada adquisición importante, cada expansión internacional, cada innovación que Derek Coulten les ha presentado se originó en mi escritorio en el armario de suministros convertido que me dieron como oficina. El murmullo se hizo más fuerte. Los fotógrafos se acercaron más al escenario. Y hoy, continué, manteniendo el contacto visual con la audiencia, estoy aquí para mostrarles exactamente lo que Richard Coulten ha estado ocultando. Marcus. Las pantallas detrás de mí cobraron vida. Las pantallas gigantes mostraron el documento que lo cambiaba todo. Certificado de Corporación de Massachusetts MA 2019784432. Esto, dije mientras los jadeos recorrían el salón de baile, es el documento de incorporación original de Industrias Coulten. Como pueden ver, Elizabeth Smith poseía el 65%. Richard Coulten poseía el 35%. Eso es una falsificación, gritó Richard, pero su rostro se había puesto pálido. Marcus se levantó de su asiento en la tercera fila. Soy Marcus Sterling, socio principal de Sterling Bitman y Asociados. Puedo confirmar la autenticidad de este documento. Lo notaría yo mismo en 2001. Apareció la siguiente diapositiva, el testamento de mi madre. El fideicomiso revocable Elizabeth Smith, continué, valorado en $850 millones, estaba configurado para transferirse a mí bajo condiciones específicas. Esas condiciones se cumplieron hace 2 semanas cuando Richard Coulten firmó papeles abandonándome durante una incapacidad médica. Hice clic en la siguiente diapositiva. Richard firmó documentos de abandono, su firma audaz e inconfundible. Firmaste más que mis facturas médicas, papá. Activaste la cláusula de transferencia. La multitud estalló. Los miembros de la junta estaban de pie. Los inversores gritaban preguntas. Las cámaras parpadeaban como luces estroboscópicas. Esto es ilegal, chilló Victoria desde su silla. Ella es mentalmente incompetente. Lo soy. Hice clic de nuevo. La pantalla se llenó de correos electrónicos, docenas de ellos, todos con marca de tiempo, todos mostrando mi trabajo. Estas son mis comunicaciones con Goldman Sachs durante los últimos 5 años. Cada estrategia, cada análisis, cada trato que construyó el valor de esta compañía. James Harrison se puso de pie. Puedo confirmar que Francis Coulten ha sido nuestra consultora en la sombra durante 5 años. Sus estrategias han generado más de $1.200 millones en valor para ambas firmas. Richard agarró el micrófono. Esto es un golpe de estado. Seguridad, sáquenla. Pero la seguridad no se movió. Estaban mirando la pantalla, a la prueba de que el verdadero poder en Industrias Coulten acababa de revelarse. James Harrison dominó la sala en el momento en que se puso de pie. El director ejecutivo de Goldman Sachs no se ponía de pie por cualquiera. Damas y caballeros, su voz se transmitía sin micrófono. He permanecido en silencio sobre las operaciones de Industrias Coulten por cortesía profesional. Eso termina hoy. Caminó hacia el escenario, cada paso deliberado. Durante 5 años, Francis Coulten ha sido la mente estratégica detrás de cada éxito importante de Industrias Coulten. El trato de Shanghái que salvó a esta compañía de la bancarrota. Francis lo diseñó desde su apartamento a las 3 de la mañana mientras Derek Coulten estaba documentado en un casino de Las Vegas. Derek se levantó de un salto de su silla. Eso es calumnia. Es un hecho. James sacó su teléfono,
proyectando correos electrónicos en las pantallas. Aquí está la propuesta de Francis enviada a mí 6 meses antes de que se anunciara el trato. Aquí está la presentación de Derek a la Junta. Palabra por palabra idéntica excepto por la firma. Patricia Kumar de Goldman se levantó a continuación. La expansión europea que generó $400 millones en ingresos. El marco de Francis enviado a nosotros mientras supuestamente solo era personal de apoyo. Otro ejecutivo de Goldman se levantó. La integración de inteligencia artificial que modernizó su cadena de suministro. Francis codificó el algoritmo inicial ella misma. Tenemos los registros de GitHub. Thomas Michey finalmente habló desde la audiencia. Como jefe del comité de auditoría, he sospechado esto durante años. La calidad del trabajo supuestamente de Derek nunca coincidió con sus capacidades reales. Ahora sabemos por qué. Sarah Walsh agregó, el equipo internacional se ha estado preguntando quién era el verdadero estratega. Cada expansión exitosa llevaba la misma firma analítica, precisa, innovadora, por delante de las tendencias del mercado. Ese no fue Derek. Esa fue Francis. El rostro de Richard se había puesto morado. Esto es conspiración. Todos están involucrados. Sí, dijo James simplemente. Todos estamos involucrados en la verdad. La pregunta es, ¿qué va a hacer al respecto, señor Coulton? ¿Despedir a Goldman Sachs? ¿Alienar a cada miembro de la Junta que valora la competencia sobre el nepotismo? La multitud estaba en caos. La verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás. Thomas Michey caminó hacia el escenario con otros 4 miembros de la Junta. La multitud guardó silencio. Cuando los miembros de la Junta se movían como una unidad, estaba a punto de derramarse sangre corporativa. Convoco una sesión de emergencia de la Junta, anunció Thomas. Aquí mismo, ahora mismo. No puedes hacer eso, protestó Richard. Según los estatutos corporativos, 5 miembros de la Junta pueden convocar una sesión de emergencia en presencia de los accionistas. Thomas sostuvo un documento. ¿Tenemos 5? En realidad, miró a su alrededor mientras 2 miembros más de la Junta se ponían de pie. Tenemos 7. Sarah Walsh tomó el micrófono. Propongo una moción de censura contra Richard Coulton como director ejecutivo. Secundado, dijo otro miembro de la Junta. Esto es un golpe de Estado, gritó Richard. No, dijo Thomas con calma. Esto es gobierno corporativo. Le has estado mintiendo a los accionistas durante 15 años, reclamando crédito por el trabajo realizado por alguien a quien has marginado sistemáticamente. Eso es fraude. Victoria intentó salir del escenario, pero las cámaras bloquearon todas las salidas. Derek estaba congelado, con el rostro blanco como el papel. ¿Todos los miembros de la Junta a favor de destituir a Richard Coulton como director ejecutivo?, preguntó Thomas. 7 manos se levantaron inmediatamente. Luego una octava, una novena. En 30 segundos, 12 de los 15 miembros de la Junta tenían las manos levantadas. Moción aprobada. El salón de baile estalló. Los inversores estaban en sus teléfonos, indudablemente llamando a sus firmas. El precio de las acciones probablemente se estaba volviendo loco. Propongo además, continuó Sarah Walsh, nominar a Francis Coulton para la Junta Directiva, con efecto inmediato. ¿Secundado? Todos a favor. Unánime. Richard tropezó hacia atrás. No puedes. Yo construí esta compañía. No, dije en voz baja. Pero el micrófono llevó mis palabras a cada rincón del salón de baile. Mi madre construyó esta compañía. Tú solo te llevaste el crédito. Y ahora, finalmente, la hija de Elizabeth Smith está tomando el lugar que le corresponde. Los aplausos comenzaron lentamente, luego se convirtieron en un trueno. 2000 testigos de la caída de Richard Coulton y el ascenso de la heredera que había intentado enterrar. Este es el momento en que el karma finalmente los alcanzó. Si estás disfrutando de esta historia sobre justicia y cambio de fortuna, por favor presiona ese botón de suscripción y toca la campana. Comenta, Carmen, si crees que Richard merecía lo que viene a continuación. Las consecuencias están a punto de volverse aún más interesantes. La compostura de Richard se hizo añicos por completo. Agarró el podio,
con los nudillos blancos, dirigiéndose a la multitud con furia desesperada. Esto es ilegal. Ella los está manipulando a todos. El accidente, el coma. Tiene daño cerebral. Señor Coulton, gritó Catherine Brooks desde la sección de prensa. ¿Está afirmando que su hija es mentalmente incompetente mientras acaba de presentar evidencia financiera detallada y análisis estratégico? Ella está siendo entrenada. Sterling la incitó a esto. Marcus se puso de pie de nuevo. Francis no necesita entrenamiento. A diferencia de Derek, ella realmente entiende el negocio que ha estado dirigiendo desde las sombras. Richard se giró hacia los guardias de seguridad. Les ordeno que la saquen. Yo firmo sus cheques de pago. El jefe de seguridad dio un paso adelante. En realidad, señor Coulton, la Junta firma nuestros cheques de pago. Y acaban de votar. Derek. Richard se volvió hacia su hijo. Cuéntales sobre tus logros. El trato de Shanghái. La boca de Derek se abrió y se cerró como un pez. Yo. Los consultores. ¿Cuál era el nombre del cliente?, pregunté en voz baja. El silencio de Derek fue ensordecedor. El señor Chen de Logística Harmony, suministré. Disculpe, señor Smith de Logística Harmony. Nos reunimos 17 veces por videoconferencia. Tú te reuniste con él 0 veces porque estabas en Las Vegas. ¿Victoria? Richard se estaba aferrando a un clavo ardiendo. Ahora sigues siendo presidenta ejecutiva. Victoria se levantó lentamente, su compostura resquebrajándose. Yo. Necesito hablar con mi abogado. Tu abogado está justo ahí. Señalé al hombre que la había acompañado al hospital. ¿Te gustaría explicarles a todos cómo intentaste sobornarme con $50,000 para desaparecer? El abogado se distanció rápidamente de Victoria, retrocediendo literalmente. Richard hizo un último intento desesperado. Los demandaré. Los destruiré a todos. ¿Con qué dinero?, preguntó Thomas Mitchell. Sus activos están vinculados a su puesto. Un puesto que ya no ocupa. Richard Coulton, el hombre que había construido un imperio sobre los huesos de mi madre, estaba derrotado en su propio escenario. Esperé a que el caos se calmara, luego hablé con el mismo tono mesurado que había aprendido durante 15 años de tragar insultos. Richard, no estoy aquí por venganza. Estoy aquí por restauración. La sala se calmó, todos inclinándose. Tienes 2 opciones. Puedes luchar contra esto. Contratar abogados, arrastrar a la compañía a través del escándalo, ver cómo el precio de las acciones se desploma mientras intentas probar que tus mentiras eran verdad. O puedes aceptar una transición elegante. Elegante, escupió la palabra. Conservas tus acciones. Mantienes un papel asesor. Salvas la cara anunciando que esta fue una sucesión planificada que orquestaste para probar la preparación de la compañía. Saqué una declaración preparada. Marcus ha redactado los términos. Puedes irte de aquí como un visionario estratégico que reconoció los talentos de su hija o como un fraude que fue atrapado. La sala contuvo el aliento. El trato de Shanghái salvó a esta compañía, continué. La expansión europea duplicó nuestros ingresos. La integración de la inteligencia artificial nos posicionó para la próxima década. Esos logros se mantienen independientemente de quien tenga su nombre en ellos. Lo que importa es que la compañía que construyó Elizabeth Smith continúe prosperando. James Harrison habló. Goldman Sachs apoya una transición suave. El mercado responde mejor a la sucesión planificada que al golpe corporativo. Tienes 5 minutos para decidir, dije. Después de eso, Catherine Brooks publica su historia con cualquiera de las narrativas, tú eliges cuál. Victoria agarró el brazo de Richard. Toma el trato. Derek asintió rápidamente. Papá, por favor tómalo. Richard miró alrededor de la sala a los miembros de la junta que se habían vuelto contra él, los inversores grabando todo, la prensa lista para destruirlo. ¿Planeaste esto?, me dijo. No, respondí. Mamá lo hizo hace 15 años. Solo estoy ejecutando su estrategia final. Por primera vez en mi vida, vi a Richard Coulton reconocer que había sido superado. Thomas Mitchell regresó al micrófono.
Necesitamos formalizar esta transición. Convoco una votación sobre el plan de sucesión propuesto. Los términos se proyectaron en la pantalla. Richard Coulton, transición a presidente asesor. Francis Coulton, junta directiva, presidenta de desarrollo estratégico. Derek Coulton, reasignación a gerente de operaciones regionales. Victoria Coulton, renuncia voluntaria con indemnización estándar, auditoría inmediata de todas las transacciones históricas. Señor Coulton, Thomas se dirigió a Richard. ¿Acepta estos términos? Richard permaneció en silencio durante un largo momento. Todo el salón de baile esperó. Finalmente, Victoria susurró urgentemente en su oído, y él dio un solo asentimiento amargo. Que conste en acta que Richard Coulton acepta la transición, anunció Thomas. Todos los miembros de la Junta a favor. 15 manos se levantaron. Unánime. ¿Accionistas?, preguntó Thomas a la sala. Una muestra de apoyo. La respuesta fue abrumadora. Casi todas las manos en la sala se levantaron. Los inversores sabían reconocer la competencia cuando la veían. Y acababan de presenciar 15 años de ella revelada. Moción aprobada. Con efecto inmediato, Francis Coulton es elegida para la junta directiva. Marcus me entregó los documentos oficiales. Mientras firmaba, noté que mi firma se veía exactamente como la de mi madre, algo que Richard probablemente nunca se molestó en notar. Señorita Coulton, dijo Thomas formalmente. ¿Le gustaría dirigirse a los accionistas? Regresé al podio por última vez. Industrias Coulton se construyó sobre la innovación, la integridad y la inteligencia. Mi madre encarnaba esos valores. Durante 15 años, estuvieron enterrados bajo el ego y el engaño. Hoy volvemos a nuestras raíces. Miré directamente a Richard. La compañía prosperará. Tu legado, tal como es, permanece intacto. Pero la verdad ahora está registrada. Los aplausos fueron diferentes esta vez. No sorprendidos ni emocionados, sino respetuosos, profesionales. Se levanta la sesión, anunció Thomas. Así de simple, en una sala de juntas que Richard pensaba que era suya, se hizo justicia con un voto corporativo y una firma. En una hora, la historia estaba en todas partes. El artículo de Catherine Brooks en el Wall Street Journal se publicó con el titular, La directora ejecutiva fantasma, cómo Francis Coulton construyó un imperio desde un armario de suministros. Su fotógrafo había capturado el momento perfecto, yo sosteniendo el documento de incorporación mientras el rostro de Richard se desmoronaba en el fondo. Bloomberg lo recogió de inmediato, Industrias Coulton se dispara un 15% tras revelar a la arquitecta oculta del éxito. CNBC publicó un segmento especial, El regreso de $850 millones, hija abandonada reclama el legado corporativo. Mi teléfono explotó con mensajes. Directores ejecutivos a los que había asesorado en secreto durante años finalmente podían reconocerme públicamente. Miembros de la junta de otras empresas preguntando por mi disponibilidad. Cazatalentos ofreciendo salarios astronómicos para cambiar de barco. Marcus atendió las solicitudes de los medios mientras yo me sentaba en lo que solía ser la oficina de Richard, ahora temporalmente mía. A través de las ventanas de piso a techo, podía ver las camionetas de noticias alineadas afuera. Forbes quiere una exclusiva, informó Marcus. Fortune está preparando una historia de portada. Harvard Business Review quiere que escribas un artículo sobre liderazgo en la sombra. Más tarde, dije, viendo cómo mantenimiento empaquetaba los artículos personales de Richard. Ahora mismo, necesito estabilizar la compañía. Thomas Michey llamó y entró. La junta quiere discutir la sucesión del director ejecutivo. Tu nombre está en la parte superior de la lista. No quiero ser directora ejecutiva, dije, sorprendiéndolo. Quiero ser directora de estrategia. Contratemos a un director ejecutivo que pueda ejecutar mientras yo diseño. Eso es lo que hago mejor. Eso es realmente brillante. Separar la visión de las operaciones. Mi teléfono vibró con una alerta de Google. La historia se había vuelto internacional. La venganza de la hija abandonada en la sala de juntas era tendencia en 12 países. Pero la mejor notificación fue de mi banco, transferencia de fondo fiduciario de $850 millones completa. El dinero de mi madre.
La compañía de mi madre. Finalmente, ambos estaban donde pertenecían. La carta de renuncia de Victoria llegó en 2 horas, entregada por su abogado, que parecía ansioso por distanciarse de toda la situación. Ella había negociado un paquete de indemnización estándar, generoso para los estándares normales, insultante en comparación con lo que había robado en crédito a lo largo de los años. La degradación de Derek fue más difícil de ver. Se sentó frente a mí en la sala de conferencias, su arrogancia habitual completamente desinflada. Gerente de operaciones regionales, leyó de la carta de reasignación. Reportando al vicepresidente senior de logística. Es un trabajo real, dije. Con responsabilidades reales que tendrás que cumplir realmente. No sé cómo. Entonces aprende. Yo lo hice. Tenías talento. Yo solo tenía a papá. Por primera vez, sentí un destello de simpatía por él. Derek, tienes 30 años. No es demasiado tarde para volverte competente en algo. Toma el trabajo. Ábrete camino legítimamente. ¿Me ayudarás? No, pero tampoco te sabotearé. Borrón y cuenta nueva, trabajo real, logros reales. Eso es más de lo que yo obtuve. Firmó los papeles. Al irse, se detuvo en la puerta. El trato de Shanghái. Realmente no podría haber hecho eso. No podría haber hecho nada de eso. Lo sé. Todos lo saben ahora. Sí. Lo siento. Por lo que vale, lo siento. Después de que se fue, Marcus me informó que Victoria ya había puesto a la venta su mansión de Beacon Hill. Se muda a Florida, aparentemente su hermana vive allí. La buena distancia ayuda. Derek se ha inscrito en un programa de educación ejecutiva en Wharton. Realmente asiste a clases. Quizás haya esperanza para él. ¿Y Richard? Richard tomó su decisión. Presidente asesor es más de lo que merece, pero exactamente lo que el mercado necesita ver. El imperio familiar Coulton se había reestructurado en una sola mañana. Victoria en el exilio, Derek degradado a la realidad y Richard reducido a una figura decorativa en la compañía que afirmaba haber construido. El correo electrónico llegó 3 días después a las 2 de la madrugada. Richard siempre hacía su verdadero pensamiento en las horas oscuras. Francis, te fallé como padre. Lo veo ahora. Tu madre estaría avergonzada de lo que me convertí después de que ella murió. Elizabeth construyó todo. Lo sé. Siempre lo supe. Pero admitirlo significaba admitir que yo no era nada sin ella. Tienes su genialidad. No podía soportar verla, necesitarla, depender de ella de la manera en que dependía de ella. Así que te disminuí, te usé, me dije que eran negocios. No eran negocios. Fue cobardía. No espero perdón. No espero nada. Pero mereces la verdad. Incluso si llega 15 años demasiado tarde, la compañía es tuya. Siempre lo fue. Richard. Lo leí 2 veces, luego se lo reenvié a Marcus con una nota: guarda esto para los abogados por si acaso. No habría respuesta, ni escena de reconciliación, ni reunión llorosa. Algunos puentes, una vez quemados, solo dejan lecciones arquitectónicas sobre cómo no construir. Pero hice una concesión. Al día siguiente hice restaurar su oficina de presidente asesor. No la suite del director ejecutivo, sino un espacio respetable con vista. Su placa decía R. Coulton, fundador emérito. Técnicamente cierto, emocionalmente vacío. Thomas Mitchell cuestionó el gesto. ¿Por qué darle algo? Porque la crueldad es su patrón, no el mío. Él obtiene una oficina, un título y un recordatorio diario de que el edificio en el que se sienta fue construido por la mujer que intentó borrar y ahora es dirigido por la hija que abandonó. Eso es muy generoso o muy calculado. Es lo que mi madre hubiera hecho. Profesional hasta el final. El correo electrónico de disculpa de Richard permaneció sin leer en mi bandeja de entrada durante semanas. Algunas palabras llegan demasiado tarde para importar, sin importar cuán verdaderas sean finalmente. En 6 meses, Industrias Coulton no se parecía en nada a la compañía que Richard había gobernado mediante el miedo y el favoritismo. El primer cambio fue la atención médica. Instituí una licencia médica ilimitada para todos los empleados.
Nadie sería abandonado nunca en una cama de hospital bajo mi guardia. La política costó millones. La lealtad de los empleados que compró no tenía precio. Luego vino la transparencia. Cada jefe de departamento ahora presentaba su propio trabajo. No más crédito robado. No más contribuciones en la sombra. Una analista junior que había estado haciendo el trabajo de su jefe durante 3 años fue ascendida en el acto cuando salió la verdad. La Fundación de Innovación Elizabeth Smith se lanzó con $50 millones en fondos, apoyando a mujeres empresarias en campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El nombre de mi madre finalmente estaba unido a algo digno de su legado. El armario de suministros que había sido mi oficina durante 15 años se convirtió en un espacio conmemorativo. Una placa decía: desde esta habitación de 6x8, Francis Coulten construyó el 40% del valor de esta compañía. Nunca subestimes a nadie basándote en el tamaño de su oficina. Marcus ayudó a establecer nuevas reglas de gobierno corporativo. Los miembros de la familia podían trabajar en la empresa, pero tenían que cumplir con los mismos estándares de desempeño que cualquier empleado. El nepotismo murió de una muerte regulatoria. El precio de las acciones alcanzó máximos históricos. Resulta que los inversores preferían la competencia al carisma. Has cambiado todo, dijo Thomas Michey durante una reunión de la junta. No, he restaurado todo. Esta es la compañía que mi madre imaginó, construida sobre el mérito, no el derecho de nacimiento. Los clientes de Shanghái con los que había trabajado durante años finalmente me conocieron en persona. El señor Smith, anteriormente señor Chen en mi mente, se rió cuando supo la verdad. Siempre nos preguntamos por qué Derek parecía tan brillante en el correo electrónico y tan confundido en las llamadas. Para fin de año, la Escuela de Negocios de Harvard estaba enseñando un estudio de caso, La revelación de Coulten, liderazgo oculto y verdad corporativa. La compañía de mi madre finalmente reflejaba sus valores. Solo tomó 15 años y una habitación de hospital abandonada para llegar allí. Un año después, me paré en mi nueva oficina. No la suite del director ejecutivo, sino el espacio de directora de estrategia que diseñé yo misma. Ventanas de piso a techo, sí, pero también estaciones de trabajo para colaboración, pizarras cubriendo paredes enteras y un pequeño rincón dedicado a la memoria de mi madre. La compañía funcionaba como un reloj bajo nuestra nueva directora ejecutiva, alguien a quien recluté personalmente de Microsoft. Yo hacía lo que mejor sabía hacer: estrategia, innovación, construir el futuro mientras ella manejaba las operaciones y la ejecución. Simbiosis perfecta. Mis días comenzaban a las 7 de la mañana ahora, no a las 3 de la madrugada. Almorzaba en el comedor ejecutivo, no en mi escritorio. Asistía a las reuniones de la junta como miembro con voto, no como personal de apoyo invisible. Cena familiar este domingo, envió Derek por mensaje de texto. Había sido ascendido a gerente regional después de completar su programa de Wharton y realmente ganárselo. Estaré allí, respondí. Estas cenas ocurrían mensualmente ahora, Richard, Derek y yo. No jugando a la familia feliz, sino manteniendo la civilidad profesional. Victoria nunca asistió. Florida le sentaba mejor. Richard había envejecido 10 años en uno. Hablaba menos, observaba más y ocasionalmente ofrecía consejos realmente útiles desde su papel asesor. Nunca mencionó el pasado. Yo tampoco. La Junta quiere discutir la planificación de la sucesión, mencionó Thomas Michey durante nuestra revisión trimestral. Tienes 33 años. En 7 años, podrías ser directora ejecutiva. Quizás. O quizás comience mi propia compañía. El fideicomiso de mamá me da opciones. ¿Qué querría Elizabeth? Sonreí. Ella querría que yo eligiera por mí misma. Esa es la diferencia entre ella y Richard. Ella construyó un imperio pero crió a una hija. Él trató de poseer ambos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de James Harrison. Goldman tiene un nuevo proyecto. ¿Interesada? Respondí: envía detalles. Mi equipo lo revisará. Mi equipo, mi elección, mi vida. Finalmente, el artículo de Harvard Business Review que finalmente escribí se tituló El costo de la excelencia invisible. Se abrió con una verdad simple: tu valor no disminuye porque otros se nieguen a verlo. Pero su ceguera no debería determinar tu cheque de pago.
3 lecciones surgieron de mi historia. Lecciones que ahora compartía con jóvenes profesionales que se comunicaban a diario. Primero, documenta todo. Cada correo electrónico, cada contribución, cada avance nocturno, no por venganza, sino por realidad. Mi madre sabía esto. Ella construyó un rastro de evidencia que sobrevivió 15 años y a su propia muerte. Tu trabajo debe tener tus huellas dactilares, incluso si alguien más hace la reverencia. Segundo, construye alianzas fuera del sistema tóxico. James Harrison y Goldman Sachs conocían mi valor cuando mi propia familia no. Thomas Mitchell sospechaba la verdad y esperó el momento adecuado para actuar. Marcus Sterling protegió mis intereses cuando yo no podía protegerme a mí misma. Tus aliados no siempre comparten tu sangre o tu edificio. Tercero, la paciencia no es pasiva. Durante 15 años, no estuve esperando. Estaba construyendo. Cada habilidad aprendida, cada relación forjada, cada pieza de evidencia reunida fue un ladrillo en la base de mi eventual libertad. Richard pensó que mi silencio significaba sumisión. Significaba preparación. ¿Te arrepientes de no haber actuado antes?, preguntó una mujer joven en una conferencia. No a los 20, habría estado demasiado enojada. A los 25, demasiado desesperada. A los 32, fui precisa. El tiempo no se trata del reloj. Se trata de la preparación. La lección más importante, el poder no se hereda ni se otorga. Se construye trato por trato, decisión por decisión. A menudo en habitaciones donde se supone que no debes estar. Mi madre sabía esto. Ella construyó un imperio mientras dejaba que Richard usara la corona. Pero se aseguró de que el verdadero poder se transfiriera a alguien que se lo hubiera ganado en las sombras. Su hija, y yo. La última conversación que importó ocurrió un jueves, 18 meses después de la reunión de accionistas. Richard solicitó una reunión privada, no en su oficina asesora, sino en la mía. Necesito saber, dijo, luciendo más viejo que sus 60 años. ¿Alguna vez consideraste simplemente irte, tomar los 5 millones de Derek y desaparecer? Todos los días durante 15 años. Pero no lo hiciste. Mamá no lo hubiera hecho. Asintió lentamente. Elizabeth siempre jugó el juego largo. Esto no fue un juego. Fue mi vida. Lo sé ahora. Nos sentamos en un silencio que no era del todo cómodo, pero que ya no era hostil. No me disculparé de nuevo, dijo. No lo creerías de todos modos. No lo haría. Pero diré esto, la compañía es mejor contigo visible de lo que nunca fuiste invisible. Eso es lo más cercano a la verdad que has dicho en 15 años. Se levantó para irse, luego se detuvo. Las cenas familiares. No tenemos que continuarlas. No, no tenemos. Pero lo haremos una vez al mes, 2 horas. Cortesía profesional. Ese es el límite. ¿Por qué algún contacto en absoluto? Porque el odio requiere energía. Prefiero invertir en otro lugar. Porque Derek está tratando de ser mejor. Porque mantener relaciones profesionales es lo que hacen los adultos. ¿Y Victoria? Victoria tomó su decisión. La distancia es su límite y el mío. Richard asintió. Límites. Elizabeth lo aprobaría. Ella lo haría. Después de que se fue, miré la foto en mi escritorio. Mi madre a los 32 años, mi edad actual, parada frente al edificio original de Industrias Coulten. Ella estaba sonriendo, pero sus ojos tenían el mismo acero que ahora veía en mi propio reflejo. El perdón no significa olvidar. Los límites no son paredes. Son puentes con puertas. Y yo tenía las llaves. La historia podría haber terminado con venganza. En cambio, terminó con algo mejor, equilibrio. Gracias por ver mi historia. Si tú o alguien que conoces está luchando con dinámicas familiares tóxicas, recuerda que tu valor no disminuye en función de la incapacidad de alguien para verlo. Por favor, suscríbete para más historias sobre resiliencia y justicia. Comenta abajo qué aprendiste de esta historia. Y recuerda, a veces la mejor venganza es simplemente reclamar lo que siempre fue legítimamente tuyo.